Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Martínez Herrera y soy preparador de oposiciones de secundaria junto a José Sande. Preparamos las especialidades de Economía y Afines. Estas son Administración de Empresas, Organización y Gestión Comercial, Formaciones y Orientación Laboral, Procesos de Gestión Administrativa y Procesos Comerciales. Y el objetivo de este vídeo es recapitular cuáles son las partes de la oposición en la actualidad. Estamos en el curso 2024-2025 debido a que nos llegan bastantes dudas, sobre todo por el régimen transitorio que ha habido, lo que hemos llamado el sistema de oposición light. Ahora volvemos al sistema de oposición normal. Bien, siempre lo que recomendamos nosotros es olvidarnos del me han dicho, de me han comentado, he oído qué, y tratar siempre de ir a la normativa. Bien, la normativa que regula el sistema de acceso a la función pública docente es el Real Decreto 276/2007, que tengo aquí en pantalla, y que vamos a ir siguiendo. Siempre importante revisarlo en versión consolidada, BOE consolidado. Vemos ahora mismo que la última actualización es del 5 de octubre de 2022. Antes de entrar con las partes de la oposición en sí, es importante otra duda que nos llega muy habitual, el temario. Si es el mismo para toda España, la respuesta es que sí. Por ejemplo, para la especialidad de Economía viene aprobado por la orden del 1 de febrero de 1996. Es decir, tenemos temarios que están a punto de cumplir los 30 años. Llevamos unos 14 años más o menos oyendo hablar de que este temario va a cambiar. Tenemos muchos expositores preocupados porque el temario va a cambiar y que nosotros sepamos no hay nadie en el Ministerio ahora mismo de Educación trabajando en nuevos temarios, por lo que es de esperar que tarden años en cambiar estos temarios. Con lo cual podemos contar con que el temario es el mismo con el que venimos trabajando durante muchos años. Eso sí, es un temario muy vivo, sobre todo en estas especialidades en las que la realidad económica, el mundo económico y empresarial genera un impacto muy importante en este temario y es fundamental. Nosotros dedicamos muchas horas todos los días a revisar, actualizar, completar nuestro temario, porque el temario con el que trabajamos hoy en día, por ejemplo, poco tiene que ver con el que trabajábamos hace 2 o 3 años. Bien, yendo ya a las partes de la oposición consta de dos grandes, digamos, pruebas, dos grandes grupos. Primero tenemos lo que son las pruebas, los exámenes, y después tenemos la fase de baremo, de méritos. Otra duda habitual viene regulado, vamos a ir hablando ya de artículos del Real Decreto citado, del 276/2007. En el artículo 13 vienen cuáles son los requisitos para poder presentarse y muy importante, en el artículo 14 viene en qué fecha deben reunirse. Y esto es cuando finalicen los plazos de presentación de instancias. Siempre hay opositores que nos dicen, estoy ahora cursando el máster, no lo tendré probablemente para cuando salga la convocatoria, pero sí para cuando sea la oposición. La respuesta es que si no disponemos de el resguardo de haber pagado las tasas para la expedición del título del máster de secundaria en el momento en el que finalice el plazo para inscribirse a la oposición, no podremos participar en esta oposición. Muy bien, yendo ya al artículo 20 de este Real Decreto, que es donde empezamos a hablar de las pruebas, aquí ya se establece que las pruebas tienen un carácter eliminatorio. Y esta es otra duda habitual. Tenemos muchos opositores que nos preguntan para estudiar los temas y la unidad didáctica, que es lo que entraba en el sistema Light. En este sistema ya hay más pruebas y además tienen un carácter eliminatorio. En el artículo 21 tenemos ya cuáles son las pruebas de la fase de oposición. Insisto, vamos a diferenciar lo que son las pruebas de lo que es el baremo. Entrando a las pruebas, tenemos de nuevo dos grandes grupos, dos grandes pruebas, es decir, hay dos grupos de examen. El artículo 21, que habla de las pruebas de la fase de la oposición, dice que la primera prueba tendrá por objetivo la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad. Es decir, siguiendo con el ejemplo de economía, el objetivo de estas pruebas es demostrar que sabes de economía. La segunda prueba será la parte didáctica, la aptitud pedagógica. Bien, en este primer grupo de pruebas de la fase de oposición, tenemos dos partes. Con lo cual, primero tenemos dos exámenes, que son la parte A y la parte B. La parte A es lo que llaman la prueba práctica y la parte B es la prueba teórica, el tema. Muy bien, vamos a hablar sobre esto un poquito. Con lo cual, a la hora de enfocar o de enfrentarnos a una oposición, tenemos por un lado un tema teórico y una prueba práctica, un examen práctico. Lo que regula este Real Decreto es que la prueba total se evaluará sobre 10 puntos y cada una de las partes tendrá una ponderación que cada comunidad puede decidir, siempre y cuando cada una de ellas cuente mínimo un 30%. Es decir, la nota de la primera parte, que es la aptitud científica, digamos,
que se cuenta sobre 10 puntos, tiene dos partes, que es el examen teórico, el tema, y el examen práctico. Cada una de estas partes tiene que contar mínimo un 30. Hay comunidades en las que se le da un peso del 70% a la parte práctica y un 30% a la parte teórica, otras en las que es 60-40 y otras en las que es mitad, 50-50. Con respecto al tema, este artículo establece de entre cuántos temas, cuántas bolas se sacan del temario para que el opositor elija qué tema desarrollar, normalmente en 2 horas. Digo normalmente porque hay comunidades que, por ejemplo, juntan en un mismo día los exámenes teórico y práctico y dan 4 horas o 4 horas y media para hacer los dos conjuntamente. Pero en la mayoría de comunidades, para desarrollar el tema tenemos 2 horas. En aquellas especialidades en las que haya más de 50 temas, que son todas las especialidades de educación secundaria, se deberá elegir entre 4 temas. Es decir, el temario de economía son 71 temas, establecidos por la orden que hemos comentado en 1996. El día del examen se sortean, se sacan 4 bolas de los 71 temas y cada opositor elige uno de estos 4 temas y dispone de 2 horas para desarrollarlo por escrito. En algunas comunidades este tema posteriormente lo lee el opositor delante del tribunal cuando le toquen el llamamiento. En otras comunidades es el propio tribunal quien lee el examen. En cualquier caso, una pregunta natural que nos surge es cuántos temas debo preparar para ir bien preparado. Evidentemente, esto es una cuestión de probabilidades, es algo que nosotros enviamos a nuestros opositores, siempre una calculadora de probabilidades. Nosotros recomendamos llevar mínimo entre 35 y 40 temas para estas especialidades que rondan los 70 temas. Siempre podemos llevar 30-35 temas bien preparados y otros 10 temas por si no nos cayeron estos primeros 30-35 temas que mejor hemos preparado. Bien, por otro lado está la prueba práctica, que es un examen práctico, problemas para entendernos. Hay algunas comunidades que son problemas numéricos, 100%, y hay algunas otras comunidades en las que también entra un comentario de texto o preguntas de tipo didáctico. Por ejemplo, cómo tratarías este tema con una clase con alumnos de estas características o hacer una ubicación curricular de este tema dado el currículo de la especialidad, en qué asignatura o módulo lo ubicarías, con qué tiene relación. Es decir, en el práctico pueden entrar muchas cosas. Los temas los podemos preparar de una manera muy cerrada. Oye, yo me sé estos 35 temas de manera estupenda y voy a redactarlos tal cual. Tendré otros 5 o 10 temas a poder ser para por si acaso. En el práctico hay que estar muy abierto a que nos puede entrar casi cualquier cosa relacionada con el temario de la especialidad. Aquí siempre tenemos sorpresas. Esta es la prueba más dura, es donde se generan las mayores cribas y es por lo tanto a la que más tiempo hay que dedicarle. Porque insistimos, si no alcanzamos mínimo en el práctico un 2,5 sobre 10, no pasaremos. Es decir, la nota del examen más temas se evalúa sobre 10, cada una de las partes pondera mínimo un 30 y además en cada una de las partes hay que alcanzar mínimo un 2,5 sobre 10 para poder pasar. Es decir, si yo saco un 4 en el práctico y un 10 en el tema, habré pasado seguro, independientemente de las ponderaciones, y habría que ver en cada comunidad cómo ponderan, pero en este ejemplo habría pasado seguro. Ahora, si yo en el práctico saco un 2,4 y en el teórico saco un 10, no paso a la segunda parte, ni siquiera expongo mi programación didáctica. Parece fácil poder alcanzar un 2,5 en el práctico, pero son muchos los opositores. Hemos visto casos en los que un 80-90% de los opositores presentados no alcanzan el 2,5 sobre 10 en el duro examen práctico. Con lo cual, nosotros como preparadores trabajamos mucho en tener unos materiales muy amplios que preparen una amplitud de problemas importante, comentarios de texto, problemas incluso, como comentaba, de tipo didáctico, casos prácticos de tipo didáctico, para cubrir un abanico grande de posibilidades. Porque aquí nos puede caer cualquier cosa y hay que estar preparados para casi todo. Es algo que nos lleva mucho trabajo, supone mucho esfuerzo a los opositores que se preparan bien, pero después los resultados compensan. Con lo cual, en estas primeras pruebas hacemos un examen teórico, un examen práctico, se pondrá la nota de ambos. Si hemos llegado al 5 en el total de la media de las dos pruebas y como mínimo al 2,5 sobre 10 en cada una de las partes, entonces pasamos a la segunda parte de la oposición. Esta segunda parte es la prueba de aptitud pedagógica. Muchos opositores nos dicen que quieren prepararse ahora para hacer la unidad didáctica. Esto es lo que teníamos en el sistema Light. En el sistema actual, el denominado normal, hay una primera parte que es una programación didáctica y una segunda parte que es la unidad didáctica relacionada con la anterior. Con lo cual, ahora para presentarnos a la oposición tenemos que hacer una programación didáctica entera relacionada con un curso para el cual tenga atribución docente a la especialidad, en el curso presente, con todas sus unidades didácticas. Con lo cual, expondremos la programación didáctica y después, en la segunda parte de esta prueba, expondremos una unidad didáctica. Lo que establece este Real Decreto es que de las unidades didácticas que conste en nuestra programación, normalmente la convocatoria establece cuál es el número mínimo de unidades didácticas que tiene que
componer la programación, supongamos que son 10. Entonces, si tenemos 10 unidades didácticas, ese día sacaremos 3 bolas al azar de nuestras 10 unidades y de esas 3 bolas nosotros elegiremos cuál es la unidad didáctica que defendemos. Normalmente hay una hora, que es lo que se llama la encerrona, para preparar allí con los materiales que nosotros hemos aportado, hemos llevado, la exposición. Entonces estaremos media hora defendiendo nuestra programación, más otra media hora defendiendo, exponiendo la unidad didáctica que nos ha correspondido en el sorteo. Esta prueba se valora globalmente, también sobre 10 puntos y hay que tener 5 para pasar. Y a partir de aquí iríamos a méritos. Con lo cual vemos que esta oposición es muy eliminatoria. Si bien en el tema o bien en el práctico no llegamos a un 2,5 en cada una de las partes sobre 10, estamos eliminados. Si no llegamos como mínimo a 5 sobre 10 en la media de temas y práctico, estamos eliminados. Si todo esto lo cumplimos, pasamos a la programación didáctica y unidad didáctica. Si llegamos como mínimo al 5 en programación didáctica y unidad didáctica, entonces presentamos méritos. En caso de que no se supera la fase de oposición, la fase de méritos ni siquiera se valora. En cuanto a la fase de méritos, esto es presentar la documentación. Es muy importante que el artículo 23 indica que, entre otros, para valorar los méritos figurarán la formación académica y la experiencia docente previa y que, en todo caso, los baremos de las convocatorias deberán respetar las especificaciones básicas y estructura que se recogen en el anexo 1. Es decir, tenemos un anexo que nos dice cuál es la estructura de los méritos para todas las comunidades. Vemos que la experiencia previa puede contar máximo 5 puntos, la formación académica puede contar máximo 5 puntos y luego hay otros méritos que pueden contar máximo 2 puntos. Aunque todo esto podría sumar un máximo de 12, los méritos se siguen valorando sobre 10. Pero tenemos, insisto, en el anexo 1 de este Real Decreto a lo que se deben acoger todas las comunidades en sus convocatorias para valorar los méritos. En el otros méritos es donde cada comunidad tiene un poquito más de margen para decidir. Los primeros 2 apartados de experiencia previa, docente y de formación académica, están muy definidos por este anexo. Bien, se presentan los méritos, se valoran sobre 10 y la fase total del proceso es 2/3 la nota media de la fase de oposición, es decir, de examen práctico, examen teórico, programación didáctica y unidad didáctica. Todo esto junto cuenta 2/3 partes y una tercera parte es el baremo de méritos. Para la nota de la prueba de la fase de oposición cuenta la mitad la primera prueba, temas más práctica, y la mitad la otra parte, es decir, la de programación didáctica y unidad didáctica. De modo que, insistimos, estamos ante un proceso eliminatorio, sobre todo con un examen práctico muy duro, que hay que poder superar para pasar a la fase de méritos, que cuenta solo 1/3 sobre el total, la fase de oposición cuenta el doble, 2/3. Es decir, si alguien nos lleva de ventaja en la fase de oposición 1,5 puntos, tendremos en los méritos que sacarle 3 puntos, el doble, para poder superarle. Pues bien, hasta aquí este vídeo en el que esperamos haber aclarado cuál es la estructura de las partes de la oposición en la actualidad y sus ponderaciones, y seguiremos haciendo otros vídeos para resolver dudas habituales de este proceso de oposición. Un saludo, muchas gracias.